¿Sabe usted reconocer una iglesia saludable? ¿O está entregando su fe, su confianza y su dinero a una estructura que no rinde cuentas? Porque una iglesia puede llenar auditorios, tener miles de seguidores, hablar constantemente de Dios y aún así estar construida alrededor del poder y los intereses de una sola persona. Vamos al verdadero enfoque. Quiero comenzar siendo claro. Este video no pretende declarar culpable a nadie. No estoy aquí para atacar a una pastora ni para canonizar a una periodista. Tampoco voy a repetir acusaciones que no han sido probadas. Cada persona puede examinar la información disponible y llegar a sus propias conclusiones. Mi propósito es utilizar esta controversia para hablar de algo que afecta a congregaciones, católicas y protestantes. La falta de transparencia, la concentración del poder y la manipulación espiritual. La verdadera crisis no es una figura religiosa específica. La verdadera crisis es una iglesia que en algunos sectores ha perdido la capacidad de discernir y confunde cuestionar con perseguir. El discernimiento no es odio. Hacer preguntas y pedir rendición de cuentas no es atacar el evangelio. En el escrito que publiqué anteriormente señalé algo fundamental. Un verdadero pastorado no se mide por el carisma, las propiedades, la cantidad de miembros, la apariencia, el dinero, los likes, las vistas ni los seguidores. Se mide por los frutos, el carácter y la fidelidad de la palabra. Una plataforma grande no demuestra automáticamente integridad. Una iglesia llena no prueba que su estructura sea saludable. Y la prosperidad económica de un líder tampoco demuestra por sí sola la aprobación de Dios. Jesús nos enseñó a mirar los frutos. El Nuevo Testamento, cuando presenta las cualificaciones de liderazgo, habla de carácter, dominio propio, madurez y buen testimonio. No habla de fama, capacidad de mercadeo ni poder adquisitivo. Por eso, antes de defender ciegamente a cualquier líder, debemos observar la estructura que los rodea. La primera señal de alerta es una iglesia que recibe dinero, pero no explica claramente cómo lo administra. La congregación debe conocer, al menos de manera general, cuánto dinero entra, en qué se utiliza, cuáles son los gastos principales, qué proyectos se están financiando, qué mecanismos existen para evitar el mal uso de esos recursos. Tampoco estoy diciendo que cada detalle tenga que estar colocado en la portada de una página web. Las obligaciones legales cambian según el país, pero una iglesia íntegra debe ofrecer informes financieros periódicamente, un presupuesto accesible para sus miembros, controles internos y respuestas a preguntas razonables. Idealmente, las finanzas deben ser revisadas por personas capacitadas que no dependan completamente del pastor principal. En congregaciones grandes, una revisión o auditoría externa añade credibilidad. Segunda de Corintios capítulo 8 enseña un principio poderoso. Debemos procurar hacer lo correcto, no solamente delante del Señor, sino también delante de los demás. El dinero entregado por la congregación no es propiedad personal del pastor. Es un recurso confiado a la iglesia para cumplir su misión. La segunda señal aparece cuando el pastor, la pastora, el sacerdote o el líder principal controla simultáneamente la predicación, las finanzas, los nombramientos, la disciplina y todas las decisiones importantes. Ningún ser humano debe tener poder absoluto dentro de una comunidad de fe. Debe existir una junta, un consejo, ancianos, diáconos o una estructura denominacional con autoridad real. No una directiva decorativa que solamente firme lo que el líder ya decidió. Y aquí debemos hacer otra pregunta. ¿Quiénes componen esa junta? ¿Son personas independientes, maduras y capaces de cuestionar al líder? ¿O son únicamente familiares, empleados o amigos que dependen económicamente de la misma persona? Un sistema saludable incluye una división de responsabilidades, políticas sobre conflictos de interés y un proceso para corregir, disciplinar o remover a un líder cuando sea necesario. Primera de Pedro capítulo 5 enseña que los pastores no deben enseñorearse de la congregación. La autoridad espiritual existe para servir, no para controlar. La tercera señal aparece cuando un líder dice: yo solamente les rindo cuentas a Dios. Esa frase puede sonar muy espiritual, pero también puede convertirse en una excusa muy peligrosa. Todos necesitamos rendir cuentas. El pastor también.
El sacerdote también. El apóstol también. Ningún título religioso elimina la fragilidad humana. Una iglesia saludable puede contestar preguntas sencillas. ¿Ante quién responde el líder principal? ¿Quién evalúa su conducta? ¿Qué ocurre si existe una acusación seria? ¿Hay un proceso claro y justo para investigar? ¿Puede una congregación expresar una preocupación sin sufrir represalias? Cuando no existe una respuesta clara, el problema no es solamente una persona. El problema es el sistema. La cuarta señal. Una parte desproporcionada de las predicaciones gira alrededor del dinero, los diezmos, las ofrendas y la prosperidad material. La Biblia enseña a dar. La obra de una iglesia necesita recursos. Los ministros que sirven legítimamente también merecen sustento. El problema no es hablar de generosidad. El problema comienza cuando se utiliza el miedo, la culpa o la promesa de enriquecimiento para presionar a las personas. Cuando se dice, si no das esta cantidad, vendrá una maldición sobre tu vida. Si siembras hoy, Dios está obligado a multiplicarte el dinero. Tu milagro depende de la ofrenda que entregues. Eso no es una enseñanza responsable. Eso es una manipulación espiritual. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada persona debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad bíblica nace de la gratitud y de la libertad, no con terror a ser castigado por financiar el proyecto de un líder. La quinta señal es cuando la plataforma de la iglesia se utiliza principalmente para elevar la imagen del líder y promover sus negocios personales. Tener un libro, una conferencia o una actividad comercial no convierte automáticamente a nadie en corrupto. El problema aparece cuando no se distinguen claramente los intereses de la iglesia de los intereses privados. ¿Quién paga la promoción? ¿A dónde van las ganancias? ¿Se utilizan empleados, instalaciones, recursos o contactos de la congregación para beneficiar una empresa personal? ¿La iglesia existe para anunciar a Cristo o funciona como una maquinaria de mercadeo alrededor de una personalidad? Cuando el nombre del líder es más visible que el nombre de Cristo, hay que detenerse y examinar. La iglesia no debe convertirse en un embudo comercial. El púlpito no es una plataforma publicitaria personal y las ovejas no son clientes cautivos. La sexta señal es una cultura donde toda pregunta se interpreta como falta de fe, deslealtad o ataque al ungido. Frases como, no toques al ungido, sométete y no cuestiones. Si hablas, estás dividiendo la iglesia. Estas expresiones pueden utilizarse para silenciar preocupaciones legítimas. Una iglesia sana no teme las preguntas hechas de buena fe, puede reconocer sus errores y puede corregir sus procesos. Cuando el liderazgo necesita controlar la información para conservar su autoridad, la unidad que está defendiendo no es unidad espiritual, es silencio institucional. La séptima señal es cuando, ante una denuncia seria, la primera reacción es proteger la imagen de la institución o del líder. Una iglesia no debe condenar a nadie sin evidencia. Debe respetar la presunción de inocencia, investigar con justicia y evitar el chisme. Pero tampoco debemos desacreditar automáticamente a quien plantea una preocupación, esconder información o trasladar el problema para proteger la reputación del ministerio. La verdad no necesita encubrimiento y la justicia quiere procesos responsables para todas las partes. Entonces, ¿qué debe hacer usted? No salga de este video buscando solamente decidir quién ganó la controversia entre Yesenia Ten y Nuria Piera. Mire su propia congregación. Pregunte con respeto. ¿Existe un presupuesto y un informe financiero accesible? ¿Quién supervisa al líder principal? ¿Qué procesos existe para manejar conflictos, denuncias y posibles abusos? ¿Se enseña sobre el dinero con libertad bíblica o mediante el miedo? La plataforma ¿exalta a Cristo o construye una marca personal? Estas preguntas no destruyen una iglesia, pueden ayudar a protegerla. Y también quiero decirlo con justicia. Existen miles de pastores, sacerdotes y líderes fieles que sirven con integridad, administran los recursos con responsabilidad y nunca serán famosos. Debemos honrarlos. Pero honrar a los buenos líderes no exige convertir a ningún líder en intocable. Cristo tuvo que morir por el político, por el periodista, por el pastor, por el sacerdote y por cada uno de nosotros.
Todos somos seres humanos, necesitamos de gracia, corrección y verdad. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Su iglesia presenta informes financieros y tiene una estructura real de rendición de cuentas? Escríbalo en sus comentarios. Comparte este video con alguien que necesita aprender a discernir sin caer en fanatismos. Porque aquí no venimos a defender personalidades ni a mantener las conciencias dormidas. Aquí venimos a despertarlas. La iglesia no le pertenece al pastor, no le pertenece a una familia, no le pertenece a una marca. La iglesia le pertenece a Dios.